Vamos a recibir al doctor Horacio Chivelo, que ha venido no como dirigente político, que muchas veces lo hemos entrevistado, sino como abogado, justamente en la conmemoración de su día. Así que feliz día, en principio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Para vos y para todos los abogados de Bragado, que son un montón. No sé cuántos hay, ¿sabés cuántos hay? No tengo un número, pero supongo que debemos ser más de 100 seguramente. Claro. Y bueno, este es el día nacional, digamos, a nivel nacional, justamente por el nacimiento de Alberdi, ¿no? Se celebra... Por el nacimiento de Juan Bautista Alberdi, que fue un gran jurista, entre otras cosas, ¿no? Un poco, digamos, la base de la Constitución Nacional, a partir de su obra que se llamaba Bases. Exactamente. Bueno, Horacio, ¿y cómo los encuentra en este momento a ustedes los abogados? En algún momento era como una de las profesiones, no sé si llamarla estrella, ¿no? Que muchos elegían porque era una profesión que generaba buenas posibilidades, buenas oportunidades para los que la siguieran. No sé cómo está hoy eso, a ver. No, la profesión tiene... Todas las profesiones liberales tienen muchos inconvenientes, ¿no? Desde hace mucho tiempo se ha proletarizado mucho la profesión por múltiples razones. Una de ellas, por supuesto, es por la cantidad de profesionales que se van volcando año tras año. Y después, por supuesto, bueno, el contexto social, económico, condiciona el ejercicio de la profesión de abogado como cualquier otra actividad. Claro, me imagino. Y además tiene su complejidad ser abogado. Por empezar, hay muchas especialidades y también hay una necesidad de actualización permanente, ¿no? Así es. Sí, bueno, las grandes ciudades, por supuesto, avanzan rápidamente hacia la especialización, se arman estructuras de grandes estudios. En localidades pequeñas como la nuestra, estamos más obligados a hacer clínica, es decir, tratar varias materias, no tanto la especialización que requiere salir y atender una región o una zona para poder mantener, digamos, una especialización. Así que comúnmente los abogados en Bragado hacemos varias materias, como puede ser civil, laboral, penal y comercial. Estamos obligados a trabajar de esa manera. Que a mí me gusta, porque yo creo que el derecho es uno solo, e independientemente de que para enseñarlo se lo fracciona en fueros y en materias, en definitiva la base es la misma, tanto si tomamos el derecho civil, penal o laboral, hay una estructura que no cambia. Así que hacer clínica me parece lo más razonable, y en algunas cosas que tienen mucha complejidad, recurrir al especialista, que los hay. Claro. Siempre hay una interconsulta, digamos. Sí, hay un diálogo permanente entre nosotros y, por supuesto, con abogados o estudios jurídicos de otros lugares, generalmente Mercedes o Capital Federal, claro. La Plata, que siempre tienen acceso a lo mejor a una mayor actualización y a un conocimiento, su proximidad con las universidades, que dan ciertas ventajas, ¿no? Y con los juzgados también, ¿no? Con los juzgados, claro, la actualización es todo un tema, ¿no? Porque van cambiando las leyes y también la jurisprudencia, ¿no? Los fallos judiciales que generan una jurisprudencia nueva y que hay que estar al tanto de todos esos cambios. El derecho avanza, digamos, en un contexto social determinado y, por supuesto, en definitiva, lo nuestro es la interpretación de las leyes. Es la defensa de los derechos, la defensa del Estado de Derecho, y aquellos que actúan en la justicia tienen la obligación de interpretar la ley y aplicarla, y esa interpretación obviamente está condicionada por contextos sociales, políticos, históricos, y va cambiando la manera de aplicar la ley. Es una ciencia social, y entonces está vinculado directamente a lo que el contexto social indique. Hay épocas donde la protección de los derechos de los que menos tienen mayor protección, en otros contextos políticos tienen menos, a veces se inclina a proteger más lo privado que lo público, en fin, los contextos sociales y políticos van condicionando la aplicación de la ley, ¿no? Sin lugar a dudas.
Claro, ¿los jueces van en línea entonces con esos cambios políticos que se dan? Yo creo que sí, que los jueces obviamente tienen que hacer una interpretación de la ley que de alguna manera respete esos contextos. ¿Y está bien que así sea? Sí, porque las leyes, en mi modo de ver, las leyes se generan con tres sentidos. Uno, para regular costumbres o conductas que son comunes, normatizar, digamos, una conducta; otro, prohibir una conducta; y en otros casos promover algo nuevo, una conducta nueva. Entonces, como esos son los objetivos de las leyes, obviamente que tienen que ir adecuándose. No olvidemos que hemos pasado, desde que yo me recibí hasta la fecha, que hace 32 años, el contexto social y nuevos derechos de tercera generación, aplicación de tratados internacionales que fueron incorporados a la Constitución Nacional, derechos de las minorías, digamos, se ha avanzado muchísimo en la aplicación de nuevos derechos. Y eso obviamente requiere una interpretación actual para que la ley y la aplicación de la ley, digamos, sea razonable, para que la sociedad vea que la justicia interpreta la ley en el sentido que comúnmente lo interpretan todos. Y una consulta, a ver, el abogado, porque uno por ahí tiende a pensar, el abogado busca justicia. En realidad, el abogado busca, digamos, por ejemplo, defender los intereses de un determinado cliente y no específicamente la justicia, ¿o estoy equivocado? A ver. Nosotros en el ejercicio profesional, los que nos dedicamos a la profesión, al ejercicio laboral, ¿no? A la defensa de derechos de particulares o de empresas, nuestra función es la defensa de los derechos de nuestro cliente. Claro. No es juzgar nuestro cliente. Hay un dicho, digamos, un poco en broma, un poco en serio, que dice que los abogados somos las únicas personas que nuestro cliente nos cuenta la verdad y nosotros lo defendemos igual. Claro. Es así. No es nuestra función juzgar una conducta, sino ponerla a consideración de un juez, y será el juez el que deba, digamos, juzgarla. Por eso a veces aparece, es difícil opinar sobre la conducta de los abogados, claro, porque eso depende del rol que cada uno cumpla. Lógico. Si uno está en la función de fiscal, uno ejerce la acción del Estado y tiene que acusar, y el juez tiene que juzgar y el abogado tiene que defender. Claro. Tenemos roles dentro de ese proceso, y por supuesto lo que ejercemos la profesión en forma liberal, tenemos la defensa de los derechos de nuestro cliente, que creemos que tiene razón, y hacemos lo posible para que se le reconozca. Claro, y buscan la mejor estrategia, obviamente, para... Por supuesto, supuesto. Pero además eso garantiza que todos los ciudadanos podamos tener a alguien que nos defienda, digamos. O sea... Bueno, justamente el proceso se trata de eso. Se trata de que es un proceso contradictorio donde uno expone su pretensión, el otro se defiende frente a esa pretensión y alguien lo resuelve, claro, que es el juez. En ese juego, digamos, del proceso que tiene reglas, por supuesto, se define una situación litigiosa. Y bueno, esa es nuestra función. Nosotros, de igual manera, somos auxiliares de la justicia, lo cual nos obliga, obviamente, a tener un comportamiento ético con el juez y con el colega, y nos obliga a mantener, digamos, pautas de conductas que no sean tramposas, obviamente, más allá de que estamos defendiendo un interés particular con el mayor compromiso posible, y tenemos que respetar el colega que está del otro lado, que hace lo propio en claro, función de los intereses de su cliente. Claro, que por ahí es un amigo, colega de la propia ciudad. Sí, nos conocemos todos, tenemos tratos cordiales, pero cuando nos enfrentamos en un proceso, cada uno, digamos, defiende los intereses de su cliente de la mejor manera posible, respetando las reglas de juego, y bueno, es la función judicial la de decirnos quién tiene razón, o podemos tener parte de la razón, Horacio, o no tenerla. Y desde tu punto de vista, ¿hay justicia en general? Es una pregunta por ahí muy amplia, ¿no? Porque cada caso es único, pero ¿hay justicia en nuestro país, digamos? ¿Podemos decir que vivimos en un país con justicia o no? Yo creo que es difícil generalizar. Indudablemente lo que el sistema pretende, en un sistema como el nuestro, que tiene una estructura, digamos, piramidal, donde primero está la Constitución Nacional y luego se va derivando
el dictado de las leyes de mayor jerarquía hasta llegar a las de menor jerarquía. En ese orden está la búsqueda de la justicia. Uh-huh. La justicia es un objetivo a alcanzar que obviamente es utópico. Hay aproximación a la verdad, porque la verdad en definitiva en la justicia es la verdad judicial, es la verdad que se puede probar, claro. Es la verdad que surge de un expediente. Por eso uno puede decir hay muchas verdades. Sí. Bueno, es una aproximación y una búsqueda. Es un esfuerzo muy grande también el que tienen los jueces para, que son quienes tienen que, digamos, resolver estas cuestiones, de sacar una resolución que no solamente sea legal, sino que sea justa. Porque hay montones de resoluciones y de sentencias que son legales, desde el punto de vista indiscutiblemente legales, lo cual no significa que sean justas. Uh-huh, claro. Y los jueces tienen, digamos, como objetivo alcanzar ese valor, que no solamente estén aplicando una ley, sino que lo hagan de manera tal de alcanzar el mayor nivel de justicia posible. Por supuesto es un régimen, es un sistema perfectible, pero es el mejor, el más civilizado, digamos, que el hombre ha logrado diseñar. Uh-huh. Todos tenemos creo que el sistema funciona cuando cada uno cumple con el rol que le corresponde. El que tiene que defender, defiende, el que tiene que acusar, acusa, y el que tiene que juzgar, juzga. Y después, por supuesto, hay montones más de auxiliares de la justicia, no solamente los abogados, porque los peritos en cualquier especialidad, sea un médico, un ingeniero, un martillero, todos tienen, digamos, una función, claro, de acercar herramientas para que el juez erre lo menos posible. Y la policía también, ¿no? La policía, por supuesto, es fundamental en toda la cuestión penal, su labor, porque es el que más proximidad tiene con los hechos, es el que tiene la mayor posibilidad y responsabilidad de obtener prueba, y es un colaborador del juez. O sea que son muchos actores funcionando en pos de un objetivo. Yo creo que lo que a nosotros por ahí nos falta, como argentinos, ¿no? Lo digo, es que tenemos que trabajar mucho en la comprensión del sistema, que el ciudadano comprenda la tarea de cada uno, que sepa lo que puede y lo que no puede hacer un juez. A veces escucho que se exigen cosas que no son posibles. Claro, claro. Me parece que todos debemos conocer las reglas de juego. Creo que en eso, obviamente, los países más desarrollados, los países más antiguos, los que tienen más ejercicio jurídico, histórico, institucional, como son los europeos, los nórdicos, los americanos, la población me parece que tiene más conocimiento de cómo funciona el sistema. Claro. A mí acá me parece que hay veces que se ignora mucho el sistema y por eso a veces se hacen críticas u opiniones que son bastante injustas, ¿no? Bueno, claro, ustedes en el periodismo lo ven, ¿no? Sí. Porque aparte también observar. Esas opiniones están obviamente en línea con los intereses que cada uno tiene. Y entonces, por supuesto, siempre hay intereses, claro, siempre hay intereses y creo que cada uno de nosotros debe ser prudente, de no prejuzgar, de no circular una opinión antes de que la cosa se debata y se aclare. Claro. Bueno, la presunción de inocencia ha quedado muy devaluada. Las redes funcionan de una manera donde llegan primero las sanciones sociales y luego las sanciones legales. Que a veces ni llegan. A veces porque ni llegan. No se prueban. Eso es muy dañino. Uh-huh. Porque de alguna manera el juez es un ser humano que, digamos, que también recibe toda esa injerencia desde afuera. Sí, esa presión, claro. Esa presión, se construye una opinión social que después el juez ir a desmentirla y decir en esta sentencia no se probó nada, no puedo condenar a nadie, bueno, sabe que la sociedad probablemente no lo comprenda. Lógico. Porque primero la sociedad ya juzgó. Entonces después cuando llega la resolución judicial, años después, dice, no, esto ha sido producto de la corrupción, acá se vendió el juez, claro, el abogado, sí, porque aparte de un contexto de una sociedad que desconfía de todo, claro, ¿no? Y yo en líneas generales, digamos, en más de 32 años, porque hice toda mi carrera trabajando en un estudio jurídico, así que llevo casi 40 años, digamos, en esto, uh-huh, he visto la enorme mayoría de los jueces y del personal de los juzgados en todas las instancias y en La Plata, acá en Mercedes,
que son gente, digamos, honesta, proba, que hace un esfuerzo muy grande todos los días para alcanzar el mejor resultado posible. Y por supuesto también he visto algunas excepciones, pero en su gran mayoría el sistema judicial en la Argentina es honesto y trabajador. Creo que debemos, desde todos los lugares, nosotros los abogados tenemos una gran responsabilidad, el resto de los auxiliares de la justicia también, y por supuesto el personal que presta el servicio de justicia, debemos trabajar para alcanzar la mayor credibilidad y el mayor prestigio posible, que es lo que se ha perdido en general en todas las instituciones en la Argentina, ¿no? Que es la credibilidad. Exactamente. Eso provoca muchísimo daño, es muy difícil de recuperar, pero creo que ese tiene que ser el horizonte. Yo espero que los abogados jóvenes y los que participen del sistema judicial jóvenes hagan hincapié en esto, en recuperar el prestigio y la credibilidad del sistema. Horacio, muchas gracias. No, gracias. Y feliz día. Muchísimas